En el pequeño pueblo de Oakwood, rodeado por densos bosques y un aire de misterio, circulaba una historia que pasaba de generación en generación. Se decía que un ser alto, delgado y sin rostro vagaba por los alrededores. Conocido únicamente como Slender Man, era una figura silenciosa que aparecía principalmente en noches de niebla. Algunos decían que se escondía entre los árboles, mientras otros creían que acechaba desde ventanas abiertas, esperando el momento adecuado para actuar. Lo que hacía que la leyenda fuera aún más aterradora era la falta de información concreta. Algunos lo describían con brazos anormalmente largos, casi como tentáculos, que se extendían para atrapar a sus víctimas. Había una certeza entre los habitantes. Nadie que hubiese visto al Slender Man de cerca sobrevivía para contar la historia. ¿Cómo comenzó esta leyenda? Nadie lo sabía con certeza, pero antiguos registros mencionaban desapariciones inexplicables de niños en la región. A partir de ahí, el miedo se apoderó de Oakwood y el Slender Man se convirtió en el villano de las historias para dormir. El detalle más inquietante del Slender Man era su rostro, o mejor dicho, la ausencia de él. Testigos que juraban haberlo visto describían una cara lisa, sin ojos, boca ni nariz. El vacío de su apariencia resultaba más perturbador que cualquier monstruosidad imaginable. Algunos estudiosos locales asociaban su forma con la sensación de ser observado, como si proyectara una presencia que invadía la mente de sus víctimas. Sin embargo, el Slender Man no era solo una figura aterradora. Las historias lo vinculaban a eventos inexplicables, sueños inquietantes compartidos por varias personas, voces suaves que susurraban nombres en la madrugada y huellas de manos en las ventanas, siempre a la misma altura en la que sus largos brazos podrían alcanzarlas. El misterio crecía porque nadie sabía cómo enfrentarlo. No existían armas, símbolos ni palabras que pudieran alejarlo. Era un depredador de otra realidad, una sombra viviente que jugaba con los límites de la percepción humana. Los registros más antiguos sobre el Slender Man se remontaban a un diario encontrado en 1908. Escrito por una joven llamada Clara, narraba la extraña historia de su hermana menor, Emily, quien desapareció sin dejar rastro. En el diario, Clara relataba cómo Emily hablaba sobre el hombre alto en el patio, que la visitaba cada noche. Días antes de su desaparición, Emily comenzó a dibujar figuras inquietantes en las paredes de su habitación. Un hombre delgado, rodeado de árboles, con brazos que parecían moverse por sí solos. La familia, desesperada, buscó ayuda entre los vecinos e incluso de un sacerdote local, pero nada pudo evitar la desaparición de la niña. Después de ese incidente, otros niños empezaron a relatar la misma figura. El patrón siempre era el mismo. Primero venían los sueños, luego los dibujos y finalmente el silencio. Clara nunca superó el trauma y su diario se convirtió en el primer registro concreto del mito. En la década de 1950, una ola de desapariciones infantiles sacudió Oakwood. El patrón siempre era el mismo. Niños aparentemente felices y saludables comenzaban a comportarse de manera extraña días antes de desaparecer. Algunos mostraban cambios de actitud, como aislamiento repentino o largas horas mirando hacia el bosque, como si algo los estuviera llamando. Los habitantes organizaron búsquedas, pero nunca encontraban pistas. Los relatos comenzaron a acumularse. Padres que juraban escuchar susurros en la habitación de los niños durante la madrugada y vecinos que veían sombras altas moviéndose entre los árboles. La policía, sin una explicación clara,
concluyó que las desapariciones podrían estar vinculadas a sectas o actividades criminales. Pero los ancianos del pueblo insistían: es el Slender Man. Con el tiempo, el bosque cercano al pueblo adquirió mala fama. Pocos se aventuraban allí, especialmente de noche. Las desapariciones disminuyeron, pero el miedo persistió, como una sombra que acechaba en Oakwood. En 1977, un caso específico reavivó el terror sobre el Slender Man. La familia de Ethan Parker, un niño de solo 9 años, relató su repentina obsesión por el dibujo. Ethan, que nunca había mostrado interés por el arte, comenzó a llenar hojas de papel con figuras de un hombre alto y delgado, siempre rodeado de árboles. Una noche, su madre, preocupada, entró a su habitación. Para su sorpresa, las paredes estaban cubiertas con los mismos dibujos, hechos con carbón y tiza. Pero Ethan no estaba en la casa. La ventana estaba abierta y unas pequeñas huellas llevaban hacia el bosque. Las búsquedas en la ciudad fueron intensas, pero no encontraron nada, salvo un dibujo dejado en una piedra en medio del bosque. En él, el Slender Man estaba en el centro, con varios brazos extendiéndose hacia una figura más pequeña que parecía ser Ethan. Después de eso, las paredes de su habitación quedaron intactas, como si los dibujos nunca hubieran existido. Décadas después, en 2005, un grupo de adolescentes decidió desafiar la leyenda. Inspirados por historias de Internet y queriendo demostrar que todo era solo un mito, planearon una exploración nocturna en el bosque. El grupo estaba compuesto por 4 amigos: Jake, Sam, Lucy y Megan, quienes habían vivido en Oakwood desde pequeños. Con linternas y teléfonos celulares, se aventuraron en el bosque, riéndose de la leyenda mientras caminaban entre los árboles. Sin embargo, a medida que avanzaban, comenzaron a notar un silencio extraño. No se escuchaban pájaros ni el viento moviendo las hojas, solo el sonido de sus propios pasos. De repente, Lucy, quien iba al frente, se detuvo. Señaló un tronco de árbol donde había un extraño símbolo tallado, un círculo con una X en el centro. «Solo es vandalismo», dijo Jake, pero Megan no estaba convencida. La sensación de estar siendo observados comenzó a apoderarse de ellos. Aún así, decidieron continuar. Conforme el grupo avanzaba por el bosque, el clima parecía cambiar. Una densa niebla comenzó a formarse entre los árboles, limitando su visión. Las linternas apenas iluminaban unos metros adelante, y el ambiente se volvió frío y húmedo de repente. Incluso los más escépticos, como Jake, empezaron a sentir una incomodidad que no podían explicar. «¿Escuchaste eso?», preguntó Sam, girándose bruscamente. Un sonido bajo, casi como un susurro, parecía venir de todas partes. «Es solo el viento», respondió Jake, intentando sonar confiado, pero hasta él sabía que algo iba mal. Megan sugirió que tal vez deberían regresar, pero Lucy insistió. «Ya llegamos hasta aquí. Vamos a descubrir la verdad». Sin embargo, a medida que avanzaban, el sonido se intensificaba. Ahora parecía el ruido de pasos sincronizados, siguiéndolos de cerca, pero siempre invisibles. El grupo aceleró el paso, pero la sensación de estar siendo observados se hacía cada vez más fuerte. El bosque, que antes parecía grande, ahora se sentía infinito, sin salida. Megan fue la primera en verlo. Mientras iluminaba un sendero lateral con su linterna, percibió algo a la distancia, una figura alta e inmóvil. «Allí, ¿lo ven?», susurró, señalando. Los demás miraron, pero la figura ya no estaba. «Debes estar imaginando cosas», dijo Jake, aunque su voz temblaba. Poco después,
Lucy se detuvo de golpe. Sus ojos estaban muy abiertos mientras apuntaba a un árbol cercano. Tallado en su tronco estaba el mismo símbolo que habían encontrado antes, el círculo con la X, pero esta vez parecía recién grabado, como si alguien lo hubiese hecho minutos atrás. De repente, las linternas empezaron a parpadear y un olor extraño, metálico, impregnó el aire. Fue entonces cuando todos lo vieron. Entre dos árboles, una sombra alta, delgada y silenciosa apareció. La figura parecía observarlos sin moverse. ¡Corran!, gritó Sam, y el grupo salió disparado por el bosque, dejando caer mochilas y linternas en el camino. Mientras corrían desesperados, el sonido de pasos parecía seguirlos, pero no solo eso. Susurros se mezclaban con el viento, pronunciando palabras ininteligibles que helaban la sangre de cada uno. Jake tropezó con una raíz y cayó, gritando de dolor. Los demás se detuvieron para ayudarlo, pero entonces escucharon algo que los paralizó. Una risa baja, casi imperceptible, proveniente de los árboles. Lucy miró hacia atrás y vio la figura de nuevo. Estaba más cerca ahora, y sus largos brazos parecían estirarse en su dirección. Con un esfuerzo desesperado, ayudó a Jake a ponerse de pie, y el grupo continuó corriendo hasta llegar a un pequeño claro. En el centro del espacio abierto, había algo que ninguno de ellos esperaba. Una cabaña vieja y abandonada, cubierta de musgo y casi oculta por la vegetación. Sin pensarlo, entraron, esperando escapar de lo que fuera que los estuviera acechando. Pero al cruzar la puerta, sintieron que la atmósfera dentro de la cabaña era aún más opresiva. No estaban solos. Dentro de la cabaña, el aire era pesado, cargado con un olor a humedad y madera podrida. Las paredes estaban cubiertas de marcas hechas con carbón, todas representando figuras altas y delgadas, similares a la criatura que habían visto en el bosque. En la mesa central, un objeto llamó la atención de Megan, un viejo diario, encuadernado en cuero desgastado. ¿Alguien vivía aquí?, preguntó Jake, aún jadeando. Megan abrió el diario con cuidado, revelando páginas amarillentas y llenas de escritos frenéticos. El texto hablaba de un hombre llamado Henry, quien afirmaba haber escapado del Slender Man décadas atrás. Describía cómo las apariciones comenzaron con sueños, seguidos por susurros y señales en los alrededores de su casa. Henry contaba que el Slender Man no era solo una criatura física, era una presencia que penetraba en la mente, explorando los miedos y manipulando la percepción. Sin embargo, las últimas páginas estaban llenas de garabatos y dibujos perturbadores. En una de ellas, había una frase escrita una y otra vez: Él siempre te encuentra, no importa dónde estés. Mientras leían el diario, Sam notó algo extraño fuera de la cabaña. Pequeñas huellas, como las de niños, que llevaban hacia el bosque. ¿Ven eso?, susurró señalando. Lucy se acercó a la ventana y confirmó. Las huellas parecían frescas, y la idea de que hubiera niños involucrados hacía la situación aún más aterradora. Henry mencionó algo sobre niños en el diario, dijo Megan, hojeando rápidamente las páginas. Encontró un fragmento que hablaba sobre cómo el Slender Man atraía a sus víctimas más jóvenes. Usaba un canto hipnótico, algo que solo ellos podían escuchar. Los niños, entonces, seguían ese llamado hasta desaparecer en el bosque. De repente, una risa infantil resonó en la distancia, cortando el silencio de la noche. Era tenue, pero inquietante, y todos se miraron aterrorizados. «Hay alguien aquí», murmuró Lucy, temblando. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta de la cabaña se cerró de golpe,
como si algo o alguien quisiera entrar. En un rincón de la cabaña había un espejo viejo y polvoriento, colgado torcido en la pared. Megan, curiosa, se acercó para limpiarlo con la mano, pero enseguida se arrepintió. Mientras sus amigos hablaban en voz baja, vio algo reflejado en el cristal. La figura alta y delgada estaba allí, inmóvil, pero claramente visible en el espejo. «Megan, ¿qué pasa?», preguntó Jake al notar su expresión congelada. Ella no pudo responder, solo señaló el espejo. Los demás se acercaron, pero la figura ya no estaba. «Juro que estaba allí», insistió, pero los otros comenzaron a dudar de si el miedo les estaba jugando una mala pasada. Antes de que pudieran discutir más, el espejo comenzó a agrietarse solo, como si una fuerza invisible lo estuviera destrozando. Una última grieta lo partió en pedazos, y en el reflejo final, antes de que el vidrio se hiciera añicos, la figura apareció nuevamente, esta vez más cerca. «Nos está siguiendo», susurró Lucy, mientras todos retrocedían aterrados. La puerta de la cabaña, que se había cerrado violentamente momentos antes, ahora estaba entreabierta. Afuera, la niebla era más densa, como si hubiera envuelto todo el bosque. Una sensación de claustrofobia se apoderó del grupo. «Tenemos que salir de aquí», dijo Jake, tratando de mantener la calma. Pero al dar un paso hacia la puerta, se detuvo en seco. En el suelo, justo en la entrada, estaba grabado un mensaje escrito con lo que parecía ser ceniza. «Aléjense o se perderán». Las palabras estaban alineadas en un círculo, dentro del cual estaba el mismo símbolo que habían visto antes, el círculo con la X. El aire se volvió más frío y la sensación de ser observados se hizo insoportable. «Nos está acorralando», susurró Megan, con los ojos clavados en la espesura del bosque. Sam estuvo de acuerdo, pero propuso una idea arriesgada: seguir las huellas de los niños que habían visto antes. Si nos está guiando a algún lugar, tal vez la salida esté allí. Aunque dudaban, todos coincidieron en que quedarse en la cabaña era aún más peligroso. Mientras seguían las huellas en dirección al bosque, el grupo notó que los símbolos del círculo con la X comenzaban a aparecer en más árboles a lo largo del camino. Cada símbolo parecía más reciente que el anterior, como si alguien los estuviera dejando como señales para guiarlos o atraparlos. Lucy, que caminaba adelante, se detuvo de golpe. «Miren esto», dijo, señalando un árbol especialmente alto. Tallado en su tronco había algo diferente, un dibujo más elaborado, mostrando al Slender Man con los brazos extendidos, rodeado por pequeñas figuras que parecían niños. De repente, el sonido de pasos rompió el silencio de la niebla. No eran sus propios pasos, y tampoco pertenecían a una sola persona. Parecía que varias figuras caminaban a su alrededor, aunque nadie podía ver nada. La tensión era insoportable, pero el grupo decidió continuar, sabiendo que quedarse quietos solo los haría más vulnerables. El grupo caminaba rápidamente, pero el ambiente se volvía más opresivo con cada paso. La sensación de que algo los seguía era ineludible, y el silencio se rompía por voces apenas audibles que murmuraban sus nombres. ¿Escucharon eso?, preguntó Megan, pero todos ya lo habían oído. Las voces venían de distintas direcciones, como si intentaran separarlos. «No miren atrás», advirtió Lucy, recordando algo que había leído sobre el Slender Man. «Te atrapa cuando lo miras por demasiado tiempo». Pero la curiosidad fue más fuerte para Jake, quien se giró por reflejo. Su grito retumbó en el bosque y cayó al suelo temblando. Los demás lo ayudaron a levantarse,
pero Jake estaba visiblemente afectado. «Lo vi. Estaba allí», murmuró, con la mirada perdida. El grupo decidió apresurar el paso, pero ahora el miedo comenzaba a consumir sus fuerzas. Mientras avanzaban, los susurros a su alrededor se intensificaban, hasta que llegaron a un claro extraño, donde el suelo estaba cubierto de símbolos similares a los que habían visto antes en los árboles. En el centro, una gran piedra lisa y pulida reflejaba la luz tenue de la luna. Megan se acercó y notó algo grabado en la piedra. Palabras en un idioma desconocido, acompañadas de figuras que parecían contar una historia. «Esto es algún tipo de ritual», dijo, pasando la mano sobre los grabados. Las imágenes mostraban al Slender Man rodeado por figuras humanas, todas arrodilladas como si lo adoraran. «Este lugar no es seguro», susurró Sam, inquieto. Pero antes de que pudieran moverse, Lucy encontró un objeto extraño cerca de la piedra. Una muñeca hecha con ramas y atada con hilos. Era grotesca, y al tocarla, Lucy sintió un mareo repentino y escuchó una risa distante. Asustada, la soltó inmediatamente. Ahora, la sensación de que los estaban observando era aún más intensa. El grupo finalmente decidió regresar a la ciudad, pero el camino parecía diferente, como si el bosque se estuviera reconfigurando para mantenerlos atrapados. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente avistaron las luces de Oakwood y un breve alivio los invadió. Sin embargo, lo que encontraron al llegar trajo más preguntas que respuestas. Al pasar por la plaza central, notaron que las luces de la biblioteca estaban encendidas, a pesar de que era de madrugada. Aún buscando respuestas, decidieron entrar. Megan recordó que la biblioteca tenía una sección antigua, cerrada por años, repleta de documentos históricos que nadie se atrevía a consultar. Forzaron la entrada y encontraron una habitación cubierta de polvo, con estanterías llenas de libros desgastados. En uno de ellos, titulado Los archivos de Oakwood, había un capítulo dedicado al Slender Man. Hablaba de un culto antiguo que creía en su existencia como una entidad superior, un ser que elegía a sus víctimas para cumplir un propósito oscuro. Sin embargo, el texto también advertía: quien lo busque no encontrará respuestas, solo su propia perdición. Al salir de la biblioteca, notaron que el cielo comenzaba a cambiar. Las estrellas desaparecían lentamente, reemplazadas por un tono rojizo, como si un velo de sangre cubriera el firmamento. «¿Qué está pasando?», preguntó Lucy, con la voz temblorosa. El fenómeno parecía intensificarse, y toda la ciudad estaba sumida en un silencio antinatural. Mientras recorrían la plaza central, se dieron cuenta de que las calles estaban completamente desiertas. No había señales de vida, como si todos los habitantes hubieran desaparecido. Fue entonces cuando Sam señaló algo aterrador. Sombras altas y delgadas se movían en los límites de la plaza, rodeándolos lentamente. Corrieron hacia las salidas de la ciudad, pero cada calle parecía llevarlos de regreso al mismo lugar. La sensación de estar atrapados en una trampa crecía con cada minuto. El cielo rojo pulsaba, y un zumbido grave, como un eco distante, resonaba en el aire. Sin opciones, decidieron volver al bosque, a pesar del peligro que sabían que los aguardaba allí. De vuelta en el bosque, el grupo estaba exhausto, pero no tenían otra elección. Aunque el cielo rojo parecía desaparecer entre las copas de los árboles, la sensación de opresión permanecía. Lucy notó algo extraño. Los símbolos tallados en los árboles ahora parecían emitir un débil brillo,
como si fueran marcadores que los guiaban hacia algún lugar. «Él quiere que sigamos», dijo Megan, sujetando con fuerza el diario que habían encontrado en la cabaña. Jake, todavía afectado por lo que había visto antes, comenzó a murmurar: «Nos está mirando. Nunca deja de mirar». El bosque parecía vivo. Las ramas de los árboles formaban figuras que recordaban ojos, fijos en ellos. De repente, Sam se detuvo y señaló hacia un punto lejano. Entre la niebla, dos pequeños puntos brillantes parecían flotar. Eran como ojos, pero no pertenecían a ningún animal conocido. No parpadeaban ni se movían, solo los observaban. Antes de que alguien pudiera reaccionar, las luces desaparecieron, dejando un silencio aún más inquietante. El grupo, al borde del colapso, llegó a otro claro mucho más grande que los anteriores. En el centro se erguía un enorme árbol, cuyos retorcidos brazos parecían extenderse como si intentaran atraparlos. En su tronco había un círculo con la X, más grande y profundo que cualquiera que hubieran visto antes. «Es aquí», dijo Lucy, como si una fuerza interna le asegurara que ese era el lugar. Sin embargo, tan pronto como se acercaron, el árbol pareció cobrar vida. Las ramas comenzaron a moverse lentamente, como si los llamaran. Megan sintió una atracción inexplicable hacia el tronco y dio un paso adelante, pero los demás la detuvieron justo a tiempo. Entonces, un zumbido grave, más intenso que nunca, llenó el aire. Desde el centro del árbol, una figura comenzó a emerger. Era él. El Slender Man se alzó. Su forma esquelética y alargada parecía infinita, con brazos que se extendían como si quisieran envolverlos. El grupo quedó paralizado, incapaz de moverse o incluso de respirar. Una fuerza invisible parecía sujetarlos en su lugar, como marionetas bajo el control de un maestro oscuro. El silencio fue roto por un sonido ensordecedor, como un grito mezclado con el viento. El Slender Man avanzó lentamente, y cada uno de sus pasos, aunque inaudibles, retumbaba en sus mentes como un trueno. Lucy fue la primera en caer de rodillas, incapaz de soportar la presión. «No puedo. Está dentro de mi cabeza», murmuró con lágrimas corriendo por su rostro. Jake intentó sujetar a Megan y a Sam, pero sus propios brazos temblaban. La figura parecía jugar con ellos, acercándose lo suficiente para que sintieran su presencia abrumadora. De repente, se detuvo y señaló el suelo, donde una sombra comenzó a expandirse. La sombra creció hasta cubrir al grupo por completo, y sintieron como si estuvieran siendo absorbidos hacia abajo, tragados por una oscuridad infinita. En ese momento, una única frase resonó en sus mentes, dicha con una voz profunda y carente de emoción: «Nunca debieron venir». La sombra los envolvió completamente, y el claro desapareció, dejando solo el sonido del viento entre las hojas. Cuando la oscuridad los consumió, el grupo despertó en un lugar extraño, como un sueño distorsionado. El suelo estaba cubierto de una niebla espesa, y el cielo, aunque sin estrellas, emitía una luz pálida y opresiva. A su alrededor había figuras de niños inmóviles, como estatuas, con los ojos fijos en ellos. Megan fue la primera en darse cuenta. Los niños no estaban vivos. Sus ojos vacíos y cuerpos rígidos parecían atrapados en un trance eterno. De repente, uno de ellos, con movimientos mecánicos, levantó un brazo y señaló al grupo. Una voz surgió del vacío. «Ahora son como ellos, elegidos para el silencio». Jake gritó, pero su voz parecía no existir en ese lugar. El Slender Man apareció entre los niños, flotando ligeramente sobre el suelo. Extendió uno de sus largos brazos
y alrededor de ellos comenzaron a formarse imágenes. Las huellas, los símbolos, e incluso la cabaña donde encontraron el diario. Todo era parte de un ciclo eterno. Ellos no eran las primeras víctimas, y no serían las últimas. Sam, en un último acto de valentía, trató de resistirse. Gritó a los demás: «¡No dejen que nos controle! ¡Luchen!». Pero sus amigos estaban debilitados, casi incapaces de reaccionar. Mientras Sam corría hacia el Slender Man, el suelo bajo sus pies comenzó a desmoronarse, revelando un vacío interminable. Desesperada, Megan abrió el diario que aún llevaba consigo y comenzó a arrancar las páginas, intentando destruir cualquier vínculo con el mito. Un viento feroz se levantó de repente, y el Slender Man pareció detenerse por un momento, como si la acción de Megan hubiese interrumpido algo. Jake y Lucy aprovecharon el momento para levantarse y agarrar a Megan. «¡Rápido! ¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Jake, tirando de ella. Sin embargo, el Slender Man volvió a moverse, extendiendo sus brazos que parecían crecer infinitamente, tratando de alcanzarlos. La visión del vacío alrededor los obligó a correr más rápido, sin saber hacia dónde se dirigían. Corrieron durante lo que pareció una eternidad, hasta que el paisaje comenzó a cambiar. Las nieblas y las sombras se desvanecieron, dando paso a algo conocido: el bosque de Oakwood. Habían escapado, pero algo no estaba bien. La ciudad que tanto ansiaban ver estaba completamente vacía, como si todos los habitantes hubieran desaparecido. ¿Lo logramos?, preguntó Lucy, mirando a su alrededor. Antes de que alguien pudiera responder, Sam señaló hacia el cielo. El sol comenzaba a salir, pero su luz era tenue y enfermiza, como si el mundo mismo estuviera dañado. Mientras intentaban entender qué estaba sucediendo, escucharon pasos a su alrededor. Pero esta vez no vieron a nadie, solo sombras largas y delgadas proyectadas en el suelo, sin un cuerpo que las creara. Algo en el aire les decía que, aunque habían salido del bosque, el Slender Man seguía con ellos. Pasaron días, y el grupo intentó regresar a sus vidas, pero nada volvió a ser igual. Megan quemó el diario, pero eso no alivió el peso que sentía. Lucy comenzó a tener sueños constantes con los niños que habían visto en el bosque, mientras Jake vivía con la sensación de ser observado todo el tiempo. Sam, el más afectado de todos, desapareció sin dejar rastro. Sus amigos lo buscaron por toda la ciudad, pero solo encontraron una pista: un símbolo grabado en la pared de su habitación, el círculo con la X. Megan entendió que el ciclo había comenzado de nuevo y que ellos habían sido marcados por algo de lo que nunca podrían escapar. La leyenda del Slender Man seguía viva, no solo en los bosques, sino dentro de ellos. Ahora sabían que no era solo una figura de terror, sino un depredador paciente que los había elegido como parte de su juego eterno. El silencio regresó a Oakwood, pero para los sobrevivientes nunca habría paz.